Hola a todos, mi nombre es Charik Putria y junto con mi compañera Lady Arzuaga, Joaquín Brito y Laura Gómez les vamos a hablar sobre los hidrocarburos aromáticos. En la clase pasada nuestros compañeros nos expusieron sobre los hidrocarburos. Como su nombre lo indica, los hidrocarburos están compuestos por átomos de carbono e hidrógeno. Y estos se dividen en hidrocarburos saturados e insaturados. Los saturados son los alcanos y los insaturados incluyen a los alquenos y a los alquinos. Estos fueron los temas que nuestros compañeros expusieron la semana pasada. Nosotras, expondremos los hidrocarburos insaturados, pero esta vez los compuestos aromáticos. En 1825, Michael Faraday aisló un hidrocarburo denominado benceno, que tiene la fórmula molecular C6H6. Esto quiere decir que cada átomo de carbono tiene unido a él un átomo de hidrógeno. No vemos esto aquí. Okay. En 1866, Friedrich Kekulé propuso una estructura cíclica para el benceno con 3 enlaces dobles, como podemos observar en la imagen que se muestra aquí en la diapositiva. En la estructura de Kekulé, los enlaces sencillos C-C serían más largos que los enlaces dobles, pues como nosotros sabemos, entre más enlaces haya, más unidos están los átomos. Entonces, bajo este concepto o esta lógica, los enlaces simples serían más largos y los enlaces de carbono dobles estarían más unidos. Por lo tanto, la estructura del benceno se vería más o menos así como aparece en la imagen verde. Entonces, esta estructura de enlaces dobles y simples alternados nos llevaría a que si existe este benceno con estos enlaces ubicados en estas posiciones, pues también debería existir este de aquí con los enlaces ubicados en estas posiciones. Vemos que son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el diclorobenceno, el 1,2 diclorobenceno. Entonces, estos serían isómeros, porque al no tener los enlaces ubicados en el mismo lugar, pues ya serían compuestos diferentes. Pero solamente existe un solo diclorobenceno, por esto no era posible que estuviesen ubicados de esta manera los enlaces. Bueno. Entonces, tenemos la representación de la resonancia. Se sabe que sí o sí el benceno debe tener los enlaces dobles y simples alternados, pero no pueden estar ubicados en un lugar en específico, entre dos carbonos en específico. Entonces, la resonancia dice que estos enlaces alternados, los enlaces dobles, están dislocados, por decirlo así. O sea, ellos no tienen un lugar en una ubicación específica, sino que se van rotando por todo el anillo. Esta sería la representación de la resonancia y aquí nació la representación combinada, que esta es la forma en la que conocemos el benceno. Pues como se sabe que los enlaces dobles están rotando, pues directamente se representan con un círculo en el centro
del anillo. El benceno es un híbrido de resonancia de las dos estructuras de Kekulé. Esta representación implica que los electrones pi están deslocalizados, lo que mencioné anteriormente, con un orden de enlace 1 por 1 medio o 1.5 entre los átomos de carbono adyacentes. Las longitudes de enlace carbono-carbono en el benceno son menores que la de los enlaces sencillos típicos, pero mayores que la de los enlaces dobles típicos, que era lo que veíamos anteriormente, donde se veía la estructura del benceno un poco asimétrica, que te mostraban los enlaces simples a su longitud normal y los enlaces dobles más cortos. Entonces, este fenómeno, por decirlo así, no se presenta en el benceno. En el benceno todos los enlaces miden lo mismo, que es 1.397 Armstrong. Aquí tenemos la medida normal de un enlace doble, que es 1.34. Vemos que es menos de lo que mide el enlace del benceno. Pero el enlace sencillo mide 1.48 Armstrong y este valor es mayor que este. Entonces, los enlaces del benceno tienen una longitud intermedia entre la longitud del enlace doble y del enlace sencillo. Fallas en la representación de la resonancia en los anulenos. Pues para hablar de algo tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces los anulenos son los hidrocarburos cíclicos con enlaces sencillos y dobles alternados. Aquí tenemos el ciclo butadieno, el benceno, el ciclo octatetraeno y el ciclo decapentaeno. Todos ellos tienen enlaces dobles y simples alternados y son cíclicos. Entonces, en lugar de decir como que todo su nombre completo, tenemos el anuleno, 4 anulenos, que representaría los 4 carbonos del ciclo butadieno. El 6 anuleno sería el benceno, que tiene 6 carbonos. El 8 anuleno sería el ciclo octatetraeno, que tiene 8 carbonos. Entonces, más o menos se trata de eso, así va sucesivamente dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga el compuesto cíclico. El ciclo butadieno y el ciclo octatetraeno tienen enlaces sencillos y dobles alternados parecidos a los del benceno. Se esperaba erróneamente que estos compuestos fueran aromáticos. Pues el benceno, al tener estos enlaces alternados, le da ciertas características. Entonces, los científicos esperaban que todos los compuestos cíclicos que tuvieran enlaces alternados tuvieran estas mismas características que el benceno y por lo tanto también fueran compuestos aromáticos. Pero esto no sucedió así. Se dieron cuenta que de eso no se trataba, que de eso no dependía un compuesto aromático. Orbitales moleculares del benceno. Bueno, acá tenemos orbitales P. Cada átomo de carbono tiene un orbital P. Por lo tanto,
hay 6 orbitales p. En pi1 tenemos que todas las relaciones entre los orbitales son de enlace, o sea, no hay ningún problema, todos se enlazan normal. En pi2 tenemos un nodo vertical. Este nodo, al crearse este nodo, del lado izquierdo se dan dos relaciones de enlace. Y del lado derecho se dan otras 2 relaciones de enlace. Pero vemos que estos orbitales de los extremos no pueden enlazarse entre sí por el nodo. Y aquí en el pi3 tenemos un nodo horizontal. Entonces aquí ya tenemos una diferencia, porque si observamos aquí, todos los orbitales p están disponibles, por decirlo así. Pero acá, por donde pasa el nodo, vemos que faltan los orbitales p de aquí. Entonces, al no estar disponibles esos orbitales, por decirlo así, no se puede dar un enlace. Entonces, aquí vemos 1 y 2 relaciones de enlace. Y 1 y 2 y 3 y 4 relaciones de no enlace. Vamos a deshacer. Ok. Aquí en los orbitales moleculares del benceno, segunda parte, ya tenemos pi4. Entonces en pi4 tenemos 2 nodos, uno vertical y uno horizontal. Entonces vemos que aquí se da una relación de antienlace y aquí otra. Entonces tenemos 2 relaciones de antienlace. Y aquí, como expliqué ahorita, digamos que no tenemos los orbitales p de estas posiciones, no están disponibles porque están sobre el nodo. Entonces, como no hay orbitales aquí, se dan 2 relaciones, pues no se dan los enlaces, perdón. Y aquí tampoco. Entonces serían 4 no enlaces. Acá los nodos, perdón. Vemos que los nodos no pasan por encima de ningún orbital. Entonces no tendríamos problema con los enlaces. Entonces acá no hay ningún nodo entre estos dos. Entonces hay un enlace. Y entre estos dos tampoco hay ningún nodo y hay un enlace. Y aquí, pues, hay un nodo en la mitad, entonces habría un antienlace. Y aquí también. En total serían 4 antienlaces. Perdón, son 2 enlaces. 2 relaciones de enlace, ok. Aquí, en el pi6, pues ya tenemos 3 nodos dividiendo el compuesto. Pero vemos que no pasa por encima de ninguno de los orbitales. Pero los divide a todos. O sea, no queda, por ejemplo, aquí, que estos dos quedaban juntos, por decirlo así. Entonces, se daba un enlace. Pero aquí no, todos están divididos por un nodo. Entonces, todas las relaciones que se dan son de antienlace.
Diagrama de energía del benceno. Bueno, como expliqué anteriormente con esto de los orbitales, pues el benceno tiene 6 electrones pi. Entonces esos 6 electrones pi se concentrarían en estos 3 orbitales enlazantes. Estos dos electrones, estos orbitales, perdón, de extremo y extremo, pi1 y p6, vienen siendo pi1 el de menor concentración de energía y pi6 de mayor concentración de energía. Pi2 y p3 son orbitales degenerados, porque no comparten, sino que tienen la misma cantidad de energía y tienen más energía que pi1. Sin embargo, siguen estando debajo de la línea de enlace. Pi4 y pi5 también son degenerados, pero ya están por encima de la línea de no enlace. Entonces tienen más energía. Sin embargo, no tienen tanta energía como pi6, que tiene la mayor concentración. Estabilidad excepcional del benceno. Pues nosotros, sabemos que sabemos que los compuestos que tienen un doble enlace en su estructura se denominan alquenos. Entonces, nosotros por lógica pensaríamos que el benceno también es un alqueno. Esto era lo que pensaban los químicos, pero luego, al momento de comprobarlo, se dieron cuenta de que el benceno no reaccionaba de igual forma a cómo reaccionan los alquenos. A estos alquenos que tenemos aquí, vemos que son compuestos cíclicos con 6 carbonos, todos, y con enlaces dobles. Muy parecido a este alcano que tenemos aquí, que se denomina hexano. Este es el hexano. Entonces, a estos compuestos con enlaces dobles se les somete a un proceso de hidrogenación para convertirlos en ciclohexanos. Dependiendo de la cantidad de enlaces dobles que tengan, estos liberarán una cierta cantidad de energía calorífica. Entonces, cuando se somete a hidrogenación el ciclohexano, este de aquí, pues este libera 120 kilojulios mol de energía calorífica. Este de acá, el 1,4 ciclohexeno, libera, pues como tiene el doble de enlaces, pues tiene 2 enlaces dobles, perdón. Entonces debería liberar el doble de energía que libera el ciclohexeno, o sea, 240 kilojulios mol. Este de aquí también debería liberar más o menos el doble. En lugar de 240, él libera 232, o sea, 8 kilojulios mol por debajo de lo esperado. Y eso que tiene 2 enlaces dobles. El benceno tiene 3 enlaces dobles, entonces se debería esperar que liberara el triple de energía calorífica que libera el ciclohexeno.
Por el contrario, libera solo 208 kilojulios mol, menos de lo que liberan estos dos compuestos que tienen solo dos enlaces. Entonces, 151 kilojulios de energía por debajo de lo esperado es lo que libera el benceno cuando se somete a hidrogenación. Entonces, esto denota estabilidad en este compuesto. El hecho de que libere tan poca energía con respecto a lo que se esperaba. Bueno, los compuestos aromáticos. Compuestos aromáticos, antiaromáticos y no aromáticos. Entonces, los compuestos aromáticos son los que cumplen con los criterios siguientes. La estructura debe ser cíclica y contener cierta cantidad de enlaces pi conjugados. Cada átomo de anillo debe tener un orbital p sin hibridar. Los orbitales p atómicos sin hibridar se deben traslapar para formar un anillo continuo de orbitales paralelos. Y la deslocalización de los electrones pi en el anillo debe disminuir la energía electrónica. Bueno, un compuesto antiaromático, es aquel que cumple con los tres primeros criterios. Pero la deslocalización de los electrones pi en el anillo incrementa la energía electrónica, que es lo que sucede con el ciclobutadieno. Y un compuesto cíclico que no tenga un anillo continuo de orbitales p traslapados es no aromático o alifático. Su energía electrónica es parecida a los de su contraparte de cadena abierta. Aquí tenemos este compuesto y su contraparte de cadena abierta, y entonces sus estabilidades son similares. Y eso no es una característica de un aromático. Regla de Hückel. Pues para diferenciar entre los aromáticos y antiaromáticos, fue creada la regla de Hückel, que dice que para que un compuesto cíclico sea considerado como aromático o antiaromático, este debe tener un anillo continuo de orbitales p traslapados y es usual que su conformación sea plana. En la regla de Hückel, si el número de electrones pi en el sistema cíclico es 4n más 2, el sistema es aromático. Si el sistema es 4n, entonces este es antiaromático, teniendo en cuenta que n es un entero, normalmente 0, 1, 2 o 3. Aquí tenemos un ejemplo. Los sistemas aromáticos comunes tienen 2, 6 o 10 electrones pi. Anotar. Aquí tenemos al benceno, que sabemos que obviamente es un aromático. Entonces tiene 1, 2 y 3 enlaces dobles. Entonces, por cada enlace doble tiene 2 electrones pi. Por lo tanto, tendría 6 electrones pi, tal como nos indica aquí la regla. Como tiene 6 electrones pi, se aplica la fórmula 4n más 2. Entonces 4n más 2 igual a 6 electrones pi. Entonces, pues despejamos la fórmula, 6 menos 2, 4, y el 4 que acompaña a la n pasa a dividir, entonces esto nos daría 1, tal como se predice aquí, que puede dar 0, 1 o 2.
En los sistemas antiaromáticos deberían tener 4, 8 o 12 electrones pi. Entonces este compuesto de aquí tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces dobles. Y por cada enlace doble son 2 electrones pi, por lo tanto tiene 8. Se usaría la fórmula 4n. Entonces 4n igual a 8 electrones pi. Se despeja y nos daría 2, tal como se nos indica aquí en la regla. Deducción de la regla de Huckel con orbitantes moleculares. Vamos a anotar. Entonces comenzamos con el antiaromático. Aquí en el antiaromático vemos que en el primer orbital hay 2 electrones. En el cuarto orbital también sus degenerados tienen 2 electrones cada uno, un total de 4 electrones. Y en el último orbital vemos que cada uno tiene un solo electrón, un total de 2 electrones, por lo tanto quedarían 2 electrones libres y la capa queda abierta. Por esto, cuando nos faltan 2 electrones, se dice que es 4n electrones. N capa con 2 electrones faltantes. En cambio acá, en el aromático, tenemos que en el primer orbital hay 2 electrones. En los orbitales siguientes también están completos, 4 electrones. Y en el orbital final también tenemos 4 electrones. Quiere decir que la última capa está llena. N capas llenas. Entonces aquí vemos 4n y nos faltan 2 electrones. Y aquí tenemos 4n más 2 electrones. Por eso sería 4n más 2 cuando la capa está llena. Los iones ciclopentadienilo pertenecen a los iones aromáticos. Un ejemplo, podemos dibujar un anillo de 5 miembros con átomos de carbono con hibridación sp2 y con todos los orbitales p atómicos sin hibridarse y alineados para formar un anillo continuo. Entonces, con 5 electrones pi, este sistema sería neutro. Y también sería un radical, ya que los electrones no se pueden aparear si están en un número impar. Entonces, con 4 electrones pi, un catión, la regla de Hugel indica que este sistema es antiaromático. Este último fenómeno es una característica de una molécula cíclica con un sistema de electrones pi que tiene mayor energía debido a la presencia de 4 electrones deslocalizados, ya sea pi o par solitarios compuestos en ella. A diferencia de los compuestos aromáticos que siguen la regla de Hugel con 6 electrones pi y son estables, los compuestos antiaromáticos son muy inestables y muy reactivos. Para evitar esta última situación, la antiaromaticidad, las moléculas pueden cambiar de forma, volviéndose no planas y por lo tanto rompiendo algunas de las interacciones con pi, ya que con 6 electrones pi, un anión, la regla indica que hay aromaticidad y se puede formar fácilmente captando un protón desde el ciclopentadieno con una base. Siguiendo con iones aromáticos, el ciclopentadieno es excepcionalmente ácido porque la pérdida de un protón convierte al dieno no aromático en el anión ciclopentadienilo. En este caso es aromático. El ciclopentadieno contiene un átomo de carbono con hibridación sp3 que no tiene un orbital p sin hibridarse. Esto quiere decir que no puede haber un anillo continuo de orbitales p. Al desprotonar
este grupo queda un orbital ocupado por un par de electrones. Este orbital se puede volver a hibridar para formar un orbital p, completando un anillo de orbitales p que contiene 6 electrones pi, los 2 electrones de carbono desprotonados más los 4 electrones en los enlaces dobles originales. La regla de Hugel predice que el catión ciclopentadienilo con 4 electrones pi es antiaromático. Entonces, en relación a lo anterior, el catión ciclopentadienilo no se forma con facilidad. Entonces, el 2,4 ciclopentadienol que está protonado no pierde agua para formar el catión ciclopentadienilo aún en ácido sulfúrico concentrado. Entonces, se podría decir que el catión antiaromático es simplemente demasiado inestable. El catión cicloheptatrienilo se forma con facilidad tratando el alcohol correspondiente con el ácido sulfúrico acuoso. Este es el primer ejemplo de un hidrocarburo catión que es estable en disolución acuosa. Entonces, el catión cicloheptatrienilo se llama ion tropilio. Su nombre se debe a que este ion aromático es mucho menos reactivo que la mayoría de los carbotiones. Entonces, se puede aislar algunas sales de tropilio y guardarse durante meses sin que se descomponga. Sin embargo, el ion tropilio no necesariamente es tan estable como el benceno, ya que su aromaticidad tan solo implica que el ion cíclico es más estable que el ion correspondiente de cadena abierta. Ya se indicó que la estabilización aromática produce aniones de hidrocarburo muy estables, como lo es el anión ciclopentadienilo. Entonces, los dianones de hidrocarburo generalmente son raros y son más difíciles de formar. Sin embargo, el ciclo octatetraeno reacciona con potasio metálico y forma un anión aromático. El dianón ciclo octatetraeno también se prepara con facilidad porque es aromático. Este presenta características como una estructura plana, octogonal y regular con longitudes de enlace carbono-carbono de 1.40 angstroms, cercana a las longitudes de enlace de 1.397 angstroms del benceno. Como vemos en esta diapositiva, aquí se encuentran unas listas de resúmenes de aplicaciones de la regla de Hugel a diversos sistemas cíclicos pi. Estos sistemas se clasifican de acuerdo con la cantidad de electrones pi, ya sea los sistemas con 6, 2 y 10 electrones pi que pertenecen a los aromáticos, mientras que los que tienen 4 y 8 electrones pi son antiaromáticos sin son planos. Aquí podemos ver sistema de los 2 electrones pi aromáticos, catión ciclopropenilo, ion ciclopropenio. Sistema con 4 electrones pi antiaromático, el ciclobutadieno, el anión ciclopropenilo y el catión ciclopentadienilo. Sistema con 6 electrones pi aromáticos, encontramos el benceno, el anión ciclopentadienilo, que es el ion ciclopentadienuro, y el catión cicloheptatrienilo, que es el catión tropilio. Entre los sistemas de heterocíclicos 6pi, que son aromáticos, encontramos la piridina, el pirrol y el furano. Los compuestos aromáticos heterocíclicos llevan los criterios de la regla de Hugel, que requieren un anillo de átomos, todos con orbitales p atómicos sin hibridar, y que se traslapen en un anillo continuo. Entonces, para describir la aromaticidad, solo se han examinado compuestos formados por átomos de carbono que tengan una hibridación sp2. Los compuestos heterocíclicos con anillos que contienen átomos de hibridación sp2 de otros elementos también pueden ser aromáticos. Y los heteroátomos más comunes en los compuestos aromáticos heterocíclicos son los de nitrógeno, oxígeno y azufre. Dentro de los compuestos aromáticos heterocíclicos encontramos la piridina. Este es un líquido incoloro de olor característico desagradable que pertenece a la familia de los compuestos aromáticos heterocíclicos y está estructuralmente relacionada al benceno, siendo esta la única diferencia entre ellos, el reemplazo de un grupo CH del anillo bencénico por un átomo de nitrógeno. Esta piridina es el análogo nitrogenado aromático del benceno, que tiene un anillo heterocíclico con 6 electrones pi.
Esta piridina también tiene un par de electrones no enlazados en el nitrógeno que sustituyen al enlace del benceno con un átomo de hidrógeno. Encontramos también el pirrol, que es un compuesto químico orgánico aromático y electrocíclico con un anillo de 5 miembros con la fórmula C4H5N. El átomo de nitrógeno del pirrol presenta una hibridación sp2 y su orbital p atómico, que se encuentra sin hibridar cuando se traslapa con los orbitales p de los átomos de carbono. Esto para formar un anillo continuo. Los pirroles son compuestos de anillos aromáticos más largos que tienen una basicidad muy baja comparada con la amina y otros compuestos aromáticos como la piridina, donde el anillo que es nitrogenado no se enlaza con el átomo de hidrógeno. Aquí encontramos dos compuestos aromáticos heterocíclicos, la pirimidina y el imidazol. La pirimidina es un líquido tóxico que tiene un anillo heterocíclico de 6 miembros, con 2 átomos de nitrógeno situados en las posiciones 1,3. Ambos átomos de nitrógeno son como el de la piridina. Cada uno de estos tiene su par de electrones no enlazados en el orbital de hibridación sp2 en el plano del anillo aromático. La palabra pirimidina proviene del griego piridina, que significa líquido tóxico, al término imida, que significa compuesto que deriva del amoníaco, y el sufijo ina, que se usa para indicar sustancia. Entonces podemos decir que la pirimidina es una sustancia o líquido tóxico que en nuestro entorno puede ser nocivamente peligroso. Ahora encontramos el imidazol, que es un heterocíclico aromático de 5 miembros con 2 átomos de nitrógeno. El par de electrones no enlazados de uno de los átomos de nitrógeno, el que no está unido con un hidrógeno, está en orbital sp2 que no interviene en el sistema aromático. Entonces, este par de electrones no enlazados es totalmente básico. El otro nitrógeno usa su tercer orbital sp2 para unirse con el hidrógeno y su par de electrones no enlazados es parte del sexteto aromático. Como el átomo de nitrógeno, rol, este nitrógeno NH del imidazol no es muy básico. Entonces, una vez que protona el imidazol, los dos nitrógenos se vuelven químicamente equivalentes y cualquiera de los nitrógenos puede perder un protón y regresar a formar la molécula de imidazol. Ahora encontramos el furano y el tiófeno. El furano es un compuesto orgánico heterocíclico altamente inflamable y muy volátil, con un punto de ebullición cercano al de temperatura ambiente y que puede ser tóxico y cancerígeno. La aromaticidad de este compuesto se debe a que uno de los pares de electrones solitarios del átomo de oxígeno se deslocaliza sobre el sistema de orbital pi de su anillo, creando un sistema aromático de 4N más 2 electrones similar al del benceno. La estabilización de su aromaticidad se comporta por definición como una estructura plana, ya que el otro par de electrones del oxígeno se extiende en el plano del sistema nodal, en este caso hacia afuera. Como el pirrol, el furano es un heterociclo aromático de 5 miembros, pero en el furano el heteroátomo es oxígeno y no nitrógeno. Y la estructura clásica del furano muestra que el átomo de oxígeno tiene 2 pares de electrones que no están enlazados. Ahora en el tiófeno, que es un compuesto orgánico heterocíclico y aromático con fórmula S4H4S, se encuentra en el petróleo y presenta su estructura en forma de anillo plano de 5 miembros. El tiófeno se parece al furano y tiene un átomo de azufre en lugar del oxígeno del furano. Las uniones de este compuesto son parecidas a las del furano, pero el átomo de azufre usa un orbital 3p atómico, el cual no se ha hibridado, para así traslaparse con los orbitales 2p de los átomos de carbono. Ahora vamos con los hidrocarburos aromáticos polinucleares. Estos están formados por 2 o más anillos de benceno fusionados. Los anillos fusionados comparten 2 átomos de carbono y el enlace entre ellos se forma por 2 anillos de benceno
que están totalmente fusionados. Se representará el naftaleno mediante una de las tres estructuras de resonancia de Kekulé o con la notación de círculos para los anillos aromáticos. Este presenta un punto de ebullición registrado en 218 grados Celsius. Tiene un punto de fusión de 80 grados Celsius y con respecto a su solubilidad no aplica en este caso, es decir, que es insoluble. Pero si bien el naftaleno no es soluble en agua, sí lo es en el benceno y el tolueno, y entre otros disolventes orgánicos. El naftaleno, también conocido como alquitrán o alquitrán blanco, o comercialmente se conoce como naftalina, es un sólido de color blanquecino. A medida que aumentan la cantidad de anillos aromáticos fusionados, la energía de resonancia por anillos continúa decreciendo, es decir, que ya los compuestos presentarán una reactividad mucho mayor. Aquí encontramos el antraceno y el fenantreno. El antraceno es un hidrocarburo aromático policíclico que está formado por la fusión de tres anillos bencénicos. Es un compuesto incoloro, pero bajo la irradiación de luz ultravioleta adquiere un color azul fluorescente. Su estructura está representada con un modelo de esferas y barras. Como puede verse, hay tres anillos aromáticos de 6 carbonos. Estos son anillos totalmente bencénicos. Las líneas punteadas indican la aromaticidad presente en su estructura y su fórmula es C14H10. Ahora encontramos el fenantreno. Este tiene una estructura química conformada por tres anillos bencénicos que están fusionados entre sí mediante un enlace carbono-carbono. Se considera que esta estructura cumple con la ley de Hookelet para la aromaticidad, ya que un compuesto es aromático si tiene 4N más 2 electrones pi, que están totalmente deslocalizados y conjugados con los electrones sigma de los enlaces simples. Su fórmula molecular es C14H10. Como estos compuestos no están tan fuertemente estabilizados como lo es el benceno, el antraceno y el fenantreno, pueden experimentar las reacciones de adición que son más características de sus parientes polienos, que son totalmente no aromáticos. El antraceno presenta la adición 1,4 en las posiciones 9 y 10, para así formar un producto con dos anillos de bencenos aislados totalmente aromáticos. De igual forma, el fenantreno experimenta una adición de 1,2 en las posiciones 9 y 10 para formar un producto con dos anillos totalmente aromáticos. Como es menos probable que sean sustituidos, los átomos de carbono en cabeza de puente de los anillos aromáticos fusionados con frecuencia se dejan sin enumerar. Hay un gran interés en los hidrocarburos aromáticos polinomiales más grandes porque se forman en la mayor parte de los procesos de combustión y muchos de ellos son cancerígenos y altamente peligrosos. Por ejemplo, en los tres compuestos siguientes existen en el humo del tabaco. Estos compuestos son tan peligrosos y tan nocivos para la salud que los laboratorios deben contar con instalaciones de contención especial para trabajar con ellos. Y sin embargo, los fumadores activos se exponen a que sus tejidos pulmonares sean totalmente degradados, ya que el benzoapireno es uno de los compuestos cancerígenos más estudiados, ya que se forma cuando los compuestos orgánicos participan en una combustión incompleta. Por ejemplo, el benzoapireno se encuentra en el hollín de las chimeneas, en los filetes de los asadores y en el humo del cigarro. Entonces, esto al exponerlo al medio causa en la salud de las personas unas graves afecciones en los pulmones, haciendo que estos se vuelvan cada vez más degrinados por el aumento de estos componentes. Vamos a hablar sobre los alótropos aromáticos del carbono. La alotropía es una propiedad que poseen determinados elementos químicos de presentarse ante el ambiente bajo estructuras moleculares distintas, en el mismo estado físico de la materia. Ahora,
En la historia, el carbono se conocía en forma de 3 alótropos: carbón amorfo, diamante y grafito. El carbón amorfo se refiere al carbón vegetal, al hollín, al carbón y al negro de humo. Esos materiales son en su mayor parte formas microcristalinas de grafito que se caracterizan por sus tamaños pequeños en cuanto a partículas y su gran área superficial con valencias parcialmente saturadas. Aquí tenemos el hollín, el carbón vegetal y el negro de humo. Como una de las variedades alotrópicas del carbono, tenemos el diamante. El diamante es la sustancia más dura que se conoce hasta hoy. Tiene una estructura cristalina que contiene átomos de carbono tetraédricos unidos entre sí en una red tridimensional. Antonio Lavoisier en 1772 realizó un experimento público en el que empleó la energía solar focalizándola sobre una muestra de diamante. Lo que quería comprobar él era la composición de este material. Paralelamente realiza un mismo experimento de este tipo, pero cambia la muestra. Ahora en este experimento utiliza carbono vegetal. Al quemar estos dos materiales a muy altas temperaturas, por cierto, lo que sucede es que en cada recipiente o de cada muestra, lo que reúne es la misma cantidad de dióxido de carbono. Antonio Lavoisier comprueba con esto que estos dos materiales están puramente compuestos de carbono. Como otra de las variedades alotrópicas del carbono, podemos encontrar también el grafito. Ahora, el grafito es de color negro y gris con brillo metálico. Aunque tanto el grafito como el diamante están formados exclusivamente de carbono, el diamante es muchísimo más duro y más resistente que el grafito. El grafito prácticamente es blando frente al diamante. Y esto debido a la estructura plana estratificada. Dentro de una capa, todas las longitudes carbono-carbono son 1.415 Armstrongs. Esta es una esta es una unidad de longitud que sirve para medir longitudes de onda, distancias moleculares y atómicas. Ahora, esta distancia o estas longitudes de enlace carbono-carbono están muy cercanas a las longitudes de enlace carbono-carbono del benceno, de 1.397 Armstrongs. Estas capas, entre estas capas la distancia es de 3.35 Armstrongs. ¿Esto qué quiere decir? Esta distancia, ¿qué quiere decir? Que parece indicarnos que hay poco o nada de diferencia entre esas capas. ¿Esto qué significa? Que esas capas pueden romperse y deslizarse con facilidad entre sí. ¿Ya? Cuando nosotros utilizamos nuestro lápiz al escribir en nuestro cuaderno, en la superficie a la que el grafito sea compatible, lo que sucede es que estamos rompiendo esas capas y se están deslizando entre sí, permitiendo así el efecto. Ahora, el grafito se puede convertir en diamante, pero esto bajo unas condiciones extremas, es decir, el grafito a presiones atmosféricas normales y temperaturas bajas se puede encontrar el grafito. El diamante ya lo encuentras a presiones bastante altas, a temperaturas bastante altas. Entonces, si se quiere convertir grafito a diamante, se puede lograr, pero bajo unas condiciones de temperatura y de presión bastante altas. Como otra de las variedades alotrópicas del carbón están los fullerenes. Ahora, alrededor de 1985,
Harold Kroto, Richard Smalley y Robert Hull aislaron una molécula cuya fórmula es de 60 carbonos. ¿Cómo aislaron ellos esta molécula? Ellos tomaron una muestra de grafito, la evaporaron, la quemaron con un arco eléctrico. De esa reacción resulta el hollín. Entonces ellos toman ese resultado y aíslan una muestra que es la molécula de 60 átomos de carbono. Ahora, los espectros moleculares mostraron que esa molécula es extremadamente simétrica. Solo tiene un tipo de átomo de carbono. A veces las moléculas de 60 átomos de carbono se les llama esferas Bucky, y esto en honor al arquitecto que ayudó a la realización de la estructura de esta molécula. Y ahora continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora, los nanotubos fueron descubiertos alrededor de 1995. Esta es una de las formas en las que se puede encontrar los fullerenos. Ahora, un dato importante sobre los fullerenos es que es la tercera forma alotrópica más estable en la que se puede encontrar el carbono después del grafito y del diamante. Los fullerenos tienen muchísimas variaciones estructurales y han progresado. Por ejemplo, esta que es la de los nanotubos, la pasada que es la buckyball, y la de los nanotubos, bueno, estas estructuras comienzan con la mitad de una esfera de 60 átomos de carbono fusionadas a un cilindro. Bueno, esta forma que tiene el nanotubo fue bastante sorprendente para los científicos que descubrieron el fullereno. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que de la molécula de 60 átomos de carbono, ellos iban a encontrar estructuras planas o estructuras ramificadas, pero no, se sorprendieron al ver que lo que iban a encontrar eran átomos, que lo que iban a encontrar eran estructuras esféricas como la buckyball y cilíndricas como es la de los nanotubos. Ahora, uno de los usos o aplicaciones que se le da a los nanotubos es en la industria espacial, en la industria electrónica, que se requiere producir cables de carbono que tengan alta resistencia y que puedan ser adaptables a ese ambiente. En la medicina también se emplea como fijador de antibióticos específicos para tratar bacterias resistentes y otro tipo de ciertas células cancerígenas. Ahora, compuestos heterocíclicos fusionados. Cuando nosotros hablamos de compuestos heterocíclicos, estamos hablando de compuestos químicos cíclicos en los cuales los átomos, miembros de ese ciclo, pertenecen a dos o más elementos distintos. Es decir, si bien en los ejemplos que les presento, se puede ver dos anillos. Esos anillos en su ciclo presentan elementos diferentes. En este caso, por ejemplo, el de la purina, encontramos nitrógeno con átomos de carbono. Ahora, a los átomos que son distintos al carbono y al nitrógeno, que pertenecen normalmente al anillo, le vamos a llamar heteroátomos. Estas propiedades heterocíclicas del anillo fusionado son semejantes a las de los heterociclos simples. ¿Por qué? Porque lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Los compuestos heterocíclicos se pueden clasificar de acuerdo a sus tipos de enlace y al número de anillos. Aquí, en el número de anillos lo podemos clasificar como monocíclicos, bicíclicos y tricíclicos. Y en los tipos de enlaces simples, sencillos, doble, pero
en estructura pentagonal o menos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la nomenclatura de los derivados del benceno. Los derivados del benceno, según la UPAC, son los hidrocarburos aromáticos. Hoy en día, un compuesto aromático es cualquier compuesto que contiene un anillo de benceno o ciertas propiedades de tipo benceno, pero no necesariamente deba tener ese aroma fuerte característico. Ahora, la anterior. Esa. Ahora, como primera regla para nombrar los derivados del benceno tenemos a los bencenos monosustituidos. Se nombra primero el radical y se termina en la palabra benceno. Como vemos en el primer ejemplo, tenemos el metil. Como solamente hay un sustituyente, no tenemos que agregar ninguna focalización, ningún número para identificarlo, solamente agregamos metilbenceno. En el segundo ejemplo tenemos un etil unido a un benceno. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el nombre del sustituyente, etil, unido a al benceno. Lo mismo pasa con el tercer ejemplo. Tenemos el isopropil unido al benceno, y en el cuarto ejemplo, lo mismo. Tenemos un grupo funcional vinil y lo unimos a un benceno. Ya en la segunda regla cambian un poco las cosas. En los bencenos disustituidos se indica la posición de los radicales mediante los prefijos orto, meta, para, y también pueden emplearse localizadores en su orden respectivo. Para orto 1,2, para meta 1,3 y para el prefijo para 1,4. Entonces tenemos el siguiente ejemplo de la siguiente manera. Tenemos un anillo de benceno y tenemos dos metiles. Entonces lo vamos ahora a localizar. Vamos a localizar los sustituyentes. Lo que hacemos es le damos la localización a alguno de los dos metiles, no importa cuál sea porque son iguales. Entonces, si colocas el primero en el primero, da igual que lo pongas en el segundo. Entonces, como hay dos metiles, utilizamos el prefijo di unido al nombre metil y luego sí al anillo benceno. Entonces, ¿qué vamos a agregar en esta parte? La localización 1,2 dimetilbenceno. En el segundo ejemplo tenemos un etil y un metil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a nombrar o vamos a localizar la cadena más larga de primero. Entonces, el etil de primero, vemos que la distancia que tiene que recorrerse para llegar al siguiente sustituyente tenga que ser menor, ¿cierto? Entonces, si lo hacemos del lado derecho, nos saltamos 3 pasos. Si lo hacemos del lado izquierdo, nos saltamos 4 pasos. Entonces, utilizamos el camino más corto, el que solamente nos saltamos 3 pasos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Colocamos 1, nombramos el nombre de la cadena más larga, que es etil, localizamos ahora el segundo sustituyente, que es el metil, colocamos 3, metil, el nombre del sustituyente, y agregamos el anillo benceno. Entonces, benceno. 1 etil, 3 metil, benceno. Vamos con el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos a un isopropil y tenemos a un metil. Ahora, ¿cuál es la cadena más larga? El isopropil. ¿Y cuál es el más corto, por decirlo de alguna manera? El metil. Entonces, nombramos el isopropil en la primera posición. En este caso, da igual si vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj
o en el sentido de las manecillas del reloj, contrario, da igual, porque va a quedar en la misma posición. Entonces, nombramos la cadena más larga, que es el isopropil, y colocamos 1, isopropil, la localización del segundo sustituyente, que es 4, el nombre del sustituyente, metilbenceno. Y así sucesivamente vamos a ir nombrando los siguientes ejemplos. Ahora, en bencenos con más de 2 sustituyentes se enumera el anillo, de modo que los sustituyentes que tomen los menores de modo que esos sustituyentes tomen los menores localizadores. Si varias numeraciones de los mismos localizadores se preferencia entonces el orden alfabético. Tenemos así el primer ejemplo. Tenemos cloro, un etil y un metil. En este caso, nombramos primero el elemento. Entonces, bueno, primero vamos a nombrar el cloro, la posición en la que está, ¿cierto? Segundo, vamos a nombrar la cadena más larga, que es el etil, y por último, la más corta, que es el metil. Entonces, quedaría 4 cloro, 2 etil, un metilbenceno. En el siguiente ejemplo, lo mismo. Hay 2 etiles y tenemos un metil. Hacemos el mismo procedimiento. Tomamos las cadenas más largas, que son los etiles, y los nombramos. 1,4 dietil, porque hay 2 etiles. La posición del metil, que es 2, unido al benceno. Entonces queda 1,4 dietil 2-metilbenceno. Ahora, el siguiente ejemplo, el mismo procedimiento. En este caso nosotros, la anterior. En este caso nosotros tenemos el siguiente. En este caso tenemos el cloro y el bromo y un metil. Bueno, en este caso nosotros vamos a nombrarlos de manera alfabética, ¿cierto? La localización. Entonces, ¿qué va primero? El cloro, ¿sí? El cloro va en la primera posición por ser orden alfabético. Como segunda posición va el bromo. Tercero, cuarta posición va el metil. Entonces quedaría como 2 bromo, 1 cloro, 4 metilbenceno. Y así vamos a ir haciendo con todos los sustituyentes y con todos los elementos. Siguiente. Bueno, como dije, así vamos a ir haciendo con los siguientes sustituyentes que fuesen apareciendo. Entonces, el nombre de muchísimos compuestos se forma como derivado del benceno, y los sustituyentes se nombran igual que si estuviesen unidos a un alcano. Por ejemplo, que es un isopropil, el mismo ejercicio. Terbutilbenceno, que es un nitrobenceno, el etinilbenceno y el ácido benzensulfónico. Ahora, existen numerosos derivados del benceno en los cuales es conveniente aprenderse. Por ejemplo, el tolueno, que también se conoce así comúnmente, pero es el metilbenceno. La anilina, el ácido benzoico, el esterineno, el fenol, el benzaldehído, el anisol
Y así todos esos compuestos es importante que nosotros los tengamos en cuenta, nos los aprendamos porque de ahí se desprenden más compuestos ramificados. Bueno, hablemos ahora sobre las propiedades físicas del benceno y sus derivados. La estructura simétrica plana del benceno permite que las estructuras cíclicas individuales estén muy cercanas, lo que contribuye a que los puntos de fusión y ebullición sean más altos para el benceno y sus derivados. Entre los compuestos del benceno con sustituyentes, los isómeros para son más simétricos y tienen puntos de fusión más altos que los isómeros orto y meta. Los compuestos aromáticos son menos densos que el agua, aunque son un poco más densos que otros hidrocarburos, en tanto que los compuestos de benceno halogenados son más densos que el agua. Los hidrocarburos aromáticos son insolubles en agua y se utilizan como solventes para otros compuestos orgánicos. Solo aquellos compuestos aromáticos que contienen grupos funcionales enormes polares como el OH o el COOH serán ligeramente solubles en agua. Ahora, el benceno y otros compuestos aromáticos son resistentes a las reacciones que descomponen el sistema aromático, aunque son inflamables como otros hidrocarburos. Con esto finalizo mi exposición. Muchísimas gracias. Mi nombre es Joalyn Brito y voy a hablar sobre la sustitución electrofílica aromática. A pesar de que los electrones pi del benceno se encuentran en un sistema aromático estable, están disponibles para atacar a un electrofilo fuerte y dar lugar a una carbonación. Esta carbonación está estabilizada por resonancia, se denomina complejo sigma, debido a que el electrofilo se une al anillo del benceno mediante un nuevo enlace sigma. Para entender lo que dijimos anteriormente, vamos a ver cómo es el mecanismo. Primer paso, el ataque del electrofilo da lugar a un complejo sigma, al complejo sigma. Es decir, para poder agregar un halógeno o cualquier otro grupo al anillo bencénico necesitamos sustituir en alguno de los hidrógenos. Para esto necesitamos un electrofilo fuerte. El electrofilo se siente atraído por los electrones. Tomaremos este hidrógeno y aquí tenemos el electrofilo. Cuando el electrofilo recibe un electrón del carbono, pierde su carga positiva, convirtiéndose en un nuevo enlace, que es lo que tenemos acá. El carbono que perdió el enlace, que perdió el electrón, se convierte en un carbocatión. Cualquiera de los electrones del carbono puede cederle uno al carbocatión. Si este por lo menos le cede un electrón a este, se forma nuevamente un enlace de carbono y de este se vuelve un carbocatión. Aunque la resonancia hace que estas moléculas sean estables, no son lo suficientemente estables como el anillo bencénico. Para que tenga la suficiente estabilidad, debe obtener un electrón más. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo que necesitamos es una base. Recordemos que las bases son nucleofílicas. Entonces, el hidrógeno va a ceder un protón a la base y la base le va a ceder un electrón al hidrógeno, que a su vez va a ceder ese electrón a donde está el electrofilo, logrando que se forme el enlace del carbono, así como lo vemos acá. Por resultado, lo que nos va a quedar es el ácido conjugado de la base y el hidrógeno va a desaparecer, como vemos acá, nos queda el ácido conjugado de la base. Ahora seguimos con la halogenación del benceno. Vamos a hacerlo por bromación. Este sigue el mismo mecanismo general de la sustitución electrofílica aromática que fue el que vimos anteriormente. El bromo, sin embargo, no es lo suficientemente electrofílico como para hacer reaccionar el benceno.
Sin embargo, un ácido fuerte de Lewis, como lo es el bromuro de hierro 3, sí puede hacerlo. Vamos a ver cómo se hace. Se trata entonces de la sustitución de un anillo aromático por un átomo de bromo. Podemos ver que alrededor del átomo de hierro se encuentran 6 átomos de bromo. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 6. El hierro aún puede aceptar 2 átomos más. El hierro va a funcionar como un receptor de electrones, es decir, un ácido de Lewis, mientras que el bromo va a funcionar como una base de Lewis. Donará el par de electrones que nos hacen falta. Entonces, esto lo que va a hacer es formar un enlace entre el bromo y el hierro, así como lo estamos viendo de este lado. Vamos a tener que la carga formal del hierro va a ser negativa y que la carga formal del bromo es positiva. El bromo carga formal positiva va a ser nuestro electrofílico, mientras que los electrones pi del benceno van a ser nuestro nucleofílico. Como sabemos, necesitamos una base para que se estabilice nuestro anillo aromático, que va a ser esta. El hidrógeno va a ceder su protón y la base va a ceder el electrón, que va a ayudar a que el hidrógeno reforme con un electrón el carbocatión. Entonces se nos van a formar 2 productos. Uno nuevo, que es HBr, y se va el bromuro de hierro 3. La cloración del benceno. En este caso queremos añadir Cl2. Este proceso se lleva de forma muy similar a la bromación. Sin embargo, el ácido de Lewis que vamos a utilizar es el cloruro de aluminio, que va a ser nuestro catalizador. Aquí lo tenemos. Al final, el resultado será la sustitución de uno de los protones, en este caso el hidrógeno, por un átomo de cloro, formando así el clorobenceno. Además, se va a formar otro producto que va a ser el HCl. Ahora, la iodación del benceno. La iodación del benceno podemos utilizar 2 vías. Una sería utilizando un catalizador como el cloruro de cobre en una mezcla de reacción con yodo o reactivo de yodo molecular. Y la segunda, que es la que tenemos en la presentación, que es con agentes antioxidantes. Aquí lo tenemos con ácido nítrico. La misión del ácido nítrico es oxidar el yodo para generar yodonio. El yodonio queda con carga formal positiva, lo que lo hace nuestro electrofilo, que está listo como para ser atacado por el anillo de benceno para formar lo que ya necesitamos, que es el yodo benceno. Nitración del benceno. El benceno reacciona con ácido cítrico concentrado y calienta para formar nitrobenceno. Esta reacción es lenta y también es peligrosa porque una mezcla caliente de ácido cítrico concentrado en presencia de un material que es oxidable puede explotar. Un procedimiento más seguro y más conveniente es usar una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un catalizador y permite que la nitración se efectúe más rápidamente y a menores temperaturas, que es lo que queremos. Empezamos con la formación del ion nitronio. Tenemos el ácido nítrico y tenemos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico va a funcionar como un ácido de Brastil-Lowry. Va a donar este protón y el ácido nítrico va a funcionar como una base. Estos electrones van a tomar el protón. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar
que el nitrógeno tiene una carga formal positiva, el oxígeno que forma el agua nos va a quedar también con una carga formal positiva y el doble enlace de igual manera, carga formal positiva, mientras que el oxígeno que está solo nos va a quedar con una carga formal negativa. Los electrones van a seguir moviéndose hacia el oxígeno, como lo vemos en la figura. Al final, esto nos va a dar como resultado el ion nitronio. El ion nitronio va a ser entonces nuestro electrofilo y también hemos formado nuestra base conjugada del ácido sulfúrico, que está acá. Ahora, tenemos la representación del benceno y tenemos la representación del electrofilo. Con esta reacción vamos a tener una reacción nucleófilo-electrófilo. La razón por la que usamos un catalizador es para producir nuestro electrofilo cargado positivamente. Aquí vemos, el nitrógeno está cargado positivamente. Entonces, los electrones pi del benceno actuarán como nucleófilo y atacarán al nitrógeno cargado positivamente. Aquí lo vemos, estos acá. Y estos electrones son empujados hacia el oxígeno. O sea, vienen desde acá, así, y van a ser empujados hacia el oxígeno. Esto nos da como resultado que los electrones pi formaron este enlace con nuestro grupo nitro. Tenemos el hidrógeno y tenemos el nitrógeno. El nitrógeno está formado por un doble enlace con un oxígeno y tenemos el nitrógeno que también está formado con otro enlace con oxígeno con 3 pares de electrones. Este va a tener carga formal negativa. Como ya hemos visto anteriormente, este carbono va a ceder su electrón. Al ceder el electrón, se convierte en un carbocatión. Para estabilizar nuevamente el anillo bencénico, necesitamos utilizar la base. La base fue la que conseguimos anteriormente, que es la base conjugada del ácido sulfúrico. Este nos va a ceder el electrón que nos hace falta para que el nitrógeno pueda estabilizar el carbocatión, por lo que nos quedaría el nitrobenceno, como lo vemos acá en la figura. Sulfonación del benceno. El ácido P-toluensilfónico es un ejemplo de los ácidos arisulfónicos, que con frecuencia se usan como catalizadores por ser ácidos fuertes, con la ventaja de que son solubles en disolventes orgánicos no polares. Los ácidos arisulfónicos se sintetizan con facilidad por medio de la sulfonación de derivados del benceno, lo cual es una reacción de sustitución electrofílica aromática que usa trióxido de azufre como electrofilo. Aquí tenemos el paso a paso de la sulfonación del benceno. Es básicamente como lo hemos explicado anteriormente. Tenemos el trióxido de azufre, que es un electrofilo muy fuerte y también muy reactivo. El paso 1 sería el ataque al electrofilo, forma el complejo de sigma, es decir, los electrones pi van a atacar al electrofilo. Este carbono, al ceder un electrón, va a generar un carbocatión. Tenemos nuevamente que estabilizar el anillo bencénico. ¿Cómo lo hacemos? Con una base. Ella recoge el protón y cede un electrón. Ese electrón lo cede al hidrógeno para que éste lo ceda al carbocatión para que se pueda formar el enlace del carbono. En el paso 3, el grupo sulfonato se puede protonar en presencia de un ácido fuerte, como lo vemos en pantalla. La sulfonación es una reacción que tiene
gran importancia económica porque los sulfonatos de los alquibencenos se usan mucho como detergente. La sulfonación de un alquibenceno forma un ácido alquibensulfónico que se neutraliza con una base formando un detergente de alquilbensulfonato. La desulfonación. Tal como el nombre lo indica, la sulfonación es reversible y un grupo ácido sulfónico puede eliminarse de un anillo aromático, calentando el ácido sulfónico en presencia de un ácido sulfúrico diluido. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Pues se usa vapor de agua como fuente de agua y también como fuente de calor para llevar a cabo la reacción de desulfonación. La desulfonación sigue el mismo mecanismo que la sulfonación, pero en sentido inverso. Un protón se adiciona a un carbono del anillo para formar un complejo sigma. A continuación, la pérdida del trióxido de azufre forma el anillo aromático no sustituido. Un exceso de agua elimina al SO3 del equilibrio, hidratándolo para formar ácido sulfúrico, como lo vemos en la pantalla. Alquilación de Friedel y Kraft. Este es un tema que hemos venido tratando a lo largo de las reacciones del benceno. Los carbocationes son quizás los electrofilos más importantes capaces de entrar como sustituyentes en los anillos aromáticos, porque con esta sustitución se forma un nuevo enlace carbono-carbono. Recordemos que cuando estamos viendo cómo reacciona el benceno, el carbono cede un electrón al electrofilo. Al ceder el electrón se convierte en un carbocatión. La única manera de que este carbocatión vuelva a ser el enlace carbono-carbono es que venga una base que reciba el protón del hidrógeno y le ceda un electrón al hidrógeno para volver a formar el enlace carbono-carbono. En presencia de ácidos de Lewis como catalizadores, los más frecuentes son el cloruro de aluminio o el cloruro férrico. Aquí vemos un ejemplo de la alquilación. Tenemos el primer paso, que es la formación del carbocatión, el segundo, el ataque electrofílico forma un complejo sigma, y el tercero, la pérdida del protón que regenera el anillo aromático, que es lo que explicamos anteriormente. Es importante recalcar que existen ciertas limitaciones en la alquilación de Friedel-Crafts, como por ejemplo, solo funcionan con el benceno, derivados del benceno activados y haluros de benceno. Compuestos aromáticos y la contaminación. Los hidrocarburos aromáticos pertenecen al tipo de contaminante conocido como compuestos órganos volátiles o COBS. Estos son utilizados en nuestra vida diaria, como por ejemplo en disolventes, componentes de la gasolina, combustibles de avión, en la obtención del plástico y derivados del petróleo, entre otros. El benceno y la contaminación. ¿Dónde podemos encontrar el benceno? En emisiones de vapor de gasolina, humos por motores, explosivos e incluso el tabaco. Además se puede llegar a evaporar muy fácilmente en ríos, 1 hora aproximadamente, mientras que en lagos 3 a 5 días aproximadamente. El benceno y la salud. ¿Cuál es quizás su consecuencia? Las vías de ingreso del benceno van desde la inhalación y absorción cutánea hasta por ingestión, la cual es mucho más peligrosa que las dos anteriores mencionadas. El benceno puede llegar a producir muchos efectos en la salud, desde mareos, náuseas, dolor de cabeza, visión borrosa, temblores, parálisis o hasta la muerte.
Así también puede llegar a producir un descenso de plaquetas y hematíes. Incluso puede llegar a producir efectos tóxicos, cancerígenos y no cancerígenos, como anemia aplástica y la leucemia. Tolueno y la contaminación. El tolueno es uno de los compuestos de los hidrocarburos aromáticos que se utilizan como disolvente de lacas, pinturas, agente de limpieza, explosivos, tintes, etcétera. O sea, lo podemos encontrar literalmente en nuestra vida diaria. Se puede obtener también por erupciones volcánicas, incendios forestales, porque al igual que el benceno es muy volátil. El tolueno y la salud. ¿Cuáles serían las vías de ingreso, por ejemplo? El tolueno puede llegar a ingresar al cuerpo mediante la inhalación o la ingestión, llegando a concentrarse en mayor cantidad en el tejido adiposo. Los efectos que podrían tener son muy variados y también son muy peligrosos. Por ejemplo, la depresión del sistema nervioso, fatiga o también la muerte. Además de tener efectos tóxicos cancerígenos, puede llegar a producir efectos de debilidad muscular, náuseas, síndrome gastrointestinal y neuropsiquiátrico. El dimetilbenceno y la salud. Las vías de ingresos son mediante la inhalación, ingestión y absorción cutánea, siendo esta última la menos eficacia, de menos eficacia que las anteriores. Llegan a metabolizarse en el hígado. Etilbenceno, contaminación y salud. Posee propiedades volátiles como todos los que hemos hablado anteriormente, por lo que su presencia en ríos y lagos puede ser desde 1 hora hasta 99 horas aproximadamente. ¿Cuáles son las vías de ingreso en el cuerpo? Al igual que el xileno, las vías de ingreso son mediante la inhalación, ingestión y absorción cutánea, siendo esta de menos eficacia que las anteriores. Llega a metabolizarse en el hígado, lo cual es analizado por la toxicología ambiental. El estireno y la contaminación. El estireno es utilizado en la obtención de poliestireno, resinas, gomas, aislantes, etc. Además de encontrarse en las emisiones de los gases motores, en las incineraciones de residuos y el humo del tabaco. Es altamente volátil, su presencia en la agua es desde 1 a 7 horas. Vías de ingreso. Las vías de ingreso pueden ser mediante la inhalación y absorción cutánea. Esta última es menor, además de depender de la cantidad de lípidos presentes en el tejido adiposo. Llegan a metabolizarse desde el hígado hasta los riñones, intestino y pulmones. ¿Cuáles son los efectos en la salud? Pueden ir desde irritación en los ojos, vértigo, dermatitis, hasta efectos cancerígenos. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.